Salvador. Amén. Como sabéis, yo no entiendo mucho de agricultura. Yo acabo de llegar aquí a la Sierra de Segura y algo voy aprendiendo y entendiendo, pero me cuesta. Y a veces Sebi me ha tenido que explicar cosas 2 o 3 veces y aún así que quizás me la tendrá que explicar otra vez porque me cuesta entender de agricultura. Pero hay pocas cosas que sé, pero algo sí sé. Y lo que sí que sé es que si una persona trabaja la tierra, si una persona planta esa semilla o esa plantita con cuidado, siguiendo las indicaciones de cada especie de planta, si esa persona la riega, la cuida, la endereza cuando se tuerce, la poda, la abona, la alimenta, la protege de inclemencias o de animales, lo normal, si hace todas esas cosas, y alguna otra que se me haya olvidado, lo normal es que si se hacen estas cosas, lo lógico es que esa planta produzca fruto, o ese árbol produzca fruto. Dios ha establecido las leyes de la naturaleza, y si haces todas estas cosas, pues lo normal es que haya fruto. Ahora, puede haber excepciones, puede haberlas, puede ser que tú hagas todo esto, y por alguna razón fuera de tu control, pues que alguna planta de las que has plantado, o quizás todas las plantas, pues ese año no den fruto, pero eso es la excepción. Lo normal es que si haces todo esto, haya fruto. Y sabéis que la Biblia compara a los hijos con plantas. En el Salmo 128 vemos esto, nos habla de aquel hombre que teme al Señor y nos dice que, y eso es muy adecuado para la Sierra de Segura, nos dice que sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Compara a los hijos de un hombre que teme al Señor con olivos plantados bien, dando fruto. Y es que con el tema de la crianza de los hijos sucede, en cierta medida, algo similar que con la agricultura. Dios ha establecido unas leyes de cómo criar a nuestros hijos y también unas promesas asociadas a esas leyes. Y el patrón natural que encontramos en la Biblia es que aquellos padres que honraron a Dios en su vida, le dieron a Dios toda su vida, lo normal, lo general, es que criaron hijos que también honraron a Dios. Seguramente hay mucha gente que cuando un agricultor tiene una buena cosecha y recoge muchos kilos de aceituna, hay gente que viene y dice, ¡buah! Eso es todo suerte, has tenido una suerte este año, es todo suerte, ¿no? Claro, la agricultura a lo mejor le pica un poco eso. Pero lo mismo pasa también en cuanto a los hijos. Hay veces que la gente dice, tú has tenido mucha suerte. Con los hijos te han salido todos bien, aman al Señor, siguen en la iglesia, le siguen de todo corazón al Señor, has tenido suerte. Pero tenemos que darnos cuenta que la suerte no existe, porque Dios es el que en su providencia ordena todas las cosas. En la agricultura, unos plantan y riegan, pero lo más importante, ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Unos padres también en la crianza de los hijos pueden instruir, corregir, educar a su hijo para la salvación de esa pequeña alma, pero la salvación de esa pequeña alma la da Dios. Tanto en la agricultura como en la crianza, el crecimiento y la salvación es obra de Dios, pero Dios ha establecido medios por los que Él promete que de manera general va a haber fruto, medios por los cuales Él promete que Él va a obrar. Ahora, es verdad, Dios no nos asegura 100% que si seguimos a Dios de todo corazón, aun con nuestros fallos, Dios no nos asegura que nuestros hijos vayan 100% a seguir a Dios. El mismo Samuel, que leemos de Samuel en este libro, por supuesto, fue un hombre de Dios, con sus errores, con sus pecados, pero fue un hombre de Dios. Y después de él leemos que sus hijos no siguieron en sus caminos, sino que se volvieron a la avaricia. Pero Dios no le recrimina a Samuel en ningún momento por esto, porque cada hijo es responsable delante de Dios de lo que hace. Cada hijo es responsable de lo que hace, cada persona es responsable, pero tenemos que reconocer que no es el único responsable, porque Dios ha establecido también en la relación de padre e hijo una responsabilidad de los padres sobre los hijos, y en la relación principal de enseñar los caminos de Dios. Antes que el colegio, por supuesto, antes que la iglesia, antes que están los padres, como la influencia principal, la relación principal de enseñar los caminos de Dios. La Biblia enseña que los padres tienen una gran responsabilidad sobre los hijos, y Dios honrará a aquellos que le honren a Él en la educación de sus hijos. Leemos, por ejemplo, del padre de la fe, Abraham, y enseñó a su hijo Isaac. Isaac fue un hombre fiel a Dios, Dios era su temor.
e incluso esa influencia llegó a su nieto Jacob. Leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, un diácono fiel como Felipe, y leemos después de muchos años que tenía 4 hijas fieles que profetizaban. Leemos en el Nuevo Testamento de Loida y Eunice, y leemos después de Timoteo, el hijo y el nieto de estas personas eran fieles y habían criado un hijo que fue fiel al Señor. El mismo Dios lo dijo de Abraham en Génesis 18:19, dijo Dios de Abraham: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios confiaba y sabía que Abraham guiaría a sus hijos en las cosas de Dios. Proverbios 22:6, ese versículo que muchos padres hemos aprendido: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, de este camino. Incluso en ese versículo que muchos sabemos quizás en Hechos 16:31, cuando aquel carcelero vino a Pablo y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo algo muy importante, porque le dijo la base del Evangelio, le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Wow! Eso es el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo. No es por obras, ni por peregrinaciones, ni por ser buena persona, ni por dar dinero a caridad o a la iglesia o a quien sea. Es por la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero no acabó ahí. Le dijo: serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona se entrega al Señor y cree en el Señor Jesucristo y vive una vida que honra a Dios, eso va a tener un efecto en su casa también. Tiene una responsabilidad también en su casa. Y aquí en este libro, incluso en el capítulo que hemos leído hoy, también en el primer capítulo, encontramos este patrón, porque encontramos y dijimos que Elcana y Ana, aunque eran una familia con sus errores, una familia con problemas, pero era una familia que quería adorar a Dios, una familia que quería servir a Dios, y criaron un hijo, Samuel, un hijo que honraba a Dios. Pero después vemos justo el contraste que ocurre justo después, con los hijos de Elí, hijos impíos, hijos malvados. Y es que la tarea de unos padres cristianos no es fácil, os lo tengo que asegurar. ¿Por qué? Porque la tarea de unos padres cristianos, el objetivo en la crianza de los hijos es lograr algo que es imposible que logremos tú y yo. Y dices: ¿cómo? El objetivo, el máximo objetivo que tú tienes que tener como padre es lograr algo que no puedes lograr tú. ¿Por qué? Porque tu máximo objetivo, lo que más tienes que desear, no es que tu hijo tenga educación y que tenga una moral y que tu hijo tenga buenos modales y que sea un buen ciudadano. No, el máximo deseo y tu máxima petición es que tu hijo nazca de nuevo, y no puedes hacer nada para provocar o para lograr que tu hijo nazca de nuevo, porque es una obra de Dios. Por eso es tan difícil la crianza de los hijos. Ahora sí que les podemos enseñar sobre Dios, sí que les podemos enseñar su pecado, sí que les podemos guiar en la palabra, y eso puede ser utilizado para Dios para que un día nazcan de nuevo. Pero no podemos lograr o provocar o realizar ese nuevo nacimiento en la vida de nuestros hijos, porque es una obra de Dios solamente y es una obra sobrenatural. Pero tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado, de instruir al niño en los caminos de Dios. Por eso no es suerte cuando unos padres que honran a Dios crían hijos que por la gracia de Dios, y eso es importante, por la gracia de Dios honran a Dios. No es suerte, sino es lo general. Padres que honran y viven para Dios. Lo normal y la ley divina es que sus hijos también sigan en los caminos de Dios. Quizá no todos ellos, pero es lo general. Hay excepciones, pero es lo normal. Ahora, Elí, que encontramos aquí en el capítulo 2, versículo 12, Elí no había hecho eso. Elí no había vivido ese tipo de vida. Él no había criado a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. La Biblia no nos dice en ningún lugar que Elí fuera un juez ejemplar. Su nombre no aparece en la lista de héroes de la fe en Hebreos 11 como el nombre de otros jueces. Y en estos capítulos primeros del libro no leemos que haya sido un juez ejemplar. Sí que era un hombre que conocía al Señor, sí. Era un sacerdote, era un juez de Israel, pero le veo a alguien como a Lot. No sé si os acordáis de la historia de Lot. Un hombre que sí era justo, pero vivía muy, muy cerca del mundo.
Y llegamos al versículo 12. Después de decir que Elcana, el padre de Samuel, volvió a su casa en Ramá, después de decir que habían dejado ahí a su niño Samuel para que sirviera y estaba ministrando al Señor, viene el contraste. De una familia que honra al Señor a una familia que no le honra. Mira lo que dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Me quiero quedar con esa frase, los hijos de Elí eran hombres impíos, porque en el hebreo esa palabra hombres impíos también se puede traducir como hijos de Belial. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Os suena la palabra Belial? Quizá porque Belial es un nombre que se le da al diablo. Está diciendo ahí, los hijos de Elí eran hijos del diablo. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte lo que dice ahí. En el Nuevo Testamento habla de este nombre de Belial y dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Es un nombre que se le da al mismo diablo. ¡Qué tragedia más grande! Que los hijos de un hombre sacerdote y juez fueran hijos del diablo. Así es como vivían. Ahora tenemos que entender, por otro lado, que cada persona que nace, cada niño que nace en este mundo, nace como un hijo de condenación, nace como pecador, nace como, en realidad, hijo del diablo. Cristo se lo dijo a esos fariseos que se creían los mejores, los justos, los hijos de Dios, los hijos de justicia, y les dijo a esos fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y la Biblia nos dice que si alguien, que las personas que no conocen a Cristo nacen en sus pecados y están muertos en sus delitos y pecados y están siguiendo en el curso de este mundo, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, que es el mismo diablo. Así que por eso es tan difícil la crianza de los hijos. Y espero que tu deseo como padre o como abuelo sea criar hijos o nietos que honren a Dios, hijos que sirvan a Dios, hijos que un día sean hijos de Dios. Que ese sea tu máximo deseo, porque los niños que nacen no son hijos de Dios, quitémonos esa idea de nuestra mente. No, solamente aquellos que creen personalmente en Cristo son hijos de Dios. Que tu deseo y mi deseo sea que nuestros hijos sean pronto también hijos de Dios, porque la otra opción es que sean hijos del diablo. No sé si habéis escuchado de un hombre español, un juez que se llama Emilio Calatayud, un juez llamado Emilio Calatayud, quizá algunos habéis escuchado de él, y hay un vídeo o unas frases famosas que él tiene. Es un juez que ha trabajado mucho con menores, creo que en Granada, y tiene un decálogo para criar un delincuente en casa. ¿Tú quieres criar un delincuente en casa? Pues él tiene un decálogo con lo que ha aprendido a través de los juicios, a través de los padres que tenían mucho que ver muchas veces en cómo los hijos se habían criado. Era juez de menores allí en Granada, y el fruto de sus experiencias como juez, pues escribió 10 principios para criar un delincuente en casa. Por supuesto, son principios basados en su experiencia, en lo que él ha aprendido, pero hoy no queremos basarnos en la experiencia de un juez, sino basarnos en lo que nos dice la palabra. Y hoy tenemos 4 principios de cómo criar un hijo del diablo en casa. ¿Tú quieres criar a un hijo del diablo en casa y que siga siendo hijo del diablo? Pues tienes aquí 4 principios para criar un hijo del diablo en casa. En primer lugar, no le enseñes sobre Dios. Si quieres criar un hijo del diablo en casa y que siga siendo hijo del diablo como estos hijos de Elí, no le enseñes sobre Dios, no les instruyas para que conozcan a Dios, no les leas la Biblia si quieres hacer esto, no ores por ellos. Ni se te ocurra tener un culto familiar en casa. El tiempo de familia debe ser para ver la tele, como en Los Simpson, para ir al cine, para cualquier tipo de ocio, pero nunca para leer la Biblia, cantar y orar. Asegúrate de que saben y conocen muy bien las matemáticas, el lenguaje, la física y el inglés, pero que no sepan mucho de Dios. Ni se te ocurra nombrarles cosas como la santidad abrumadora de Dios, eso está anticuado, el temor de Dios o cómo Dios aborrece el pecado. No es bueno adoctrinar a tus hijos en tu religión y menos con conceptos tan anticuados. Si ellos quieren ya de mayores, ya ellos aprenderán sobre Dios, pero ni se te ocurra imponérselo. Haz todo esto y criarás un hijo del diablo en casa. Eso es lo que hizo Elí. Justo después de este versículo 12,
que tenemos ahí, dice, los hijos de Elí eran hijos de Belial, hombres impíos, ¿y qué dice? No tenían conocimiento de Jehová. Son palabras fuertes, no tenían conocimiento de Jehová, y es bastante significativo que no tuvieran conocimiento de Jehová siendo hijos de quienes eran. Eran hijos del sacerdote, del juez, de aquel que tenía la palabra de Dios, la ley de Dios, y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿cómo se demuestra que no tenían conocimiento de Jehová? Pues mira lo que dice los siguientes versículos, los ha leído Sebi. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, la olla, el caldero o la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba por así. De esta manera hacían con todo israelita. Desde el principio, Dios había establecido que la manera de reconciliación de su pueblo era a través del sacrificio. Desde el principio. Después lo estableció más en las leyes con Moisés, era a través del sacrificio del holocausto. Dios había establecido que su pueblo viniera con sacrificios, y de ese sacrificio, si trajeran una oveja o una vaca o un buey, una parte tenía que ser quemada en el altar, por supuesto la grosura y otras partes. Ahora, otra parte tenía que ser dada al sacerdote, y eso era el pecho y la espaldilla, y el resto de ese animal lo podían cocer esta familia y servía para alimentarse ese día o esos días esa familia. Eso era como Dios lo había establecido. Se ponía en el altar y había ciertas ofrendas que se quemaban por completo, pero otras ofrendas se quemaba una parte, después al sacerdote se le daba otra parte y después la familia podía comer otra parte. Pero estos hijos de Elí, estos hijos del diablo, no estaban contentos con lo que Dios les había asignado. Y leemos aquí que ellos querían más. La avaricia les llevaba a querer más. Así que cuando la familia estaba cociendo la carne para comerla ellos, ¿qué hacían? Venían con un garfio, con un gancho de 3 dientes, dice ahí, y todo lo que sacaban, decía, todo lo que sacaban, esto también será para el sacerdote. Esa era la avaricia que tenían. No estaban contentos con lo que Dios les había asignado, querían más. Y les robaban así al pueblo de Dios. Es que tenemos que darnos cuenta que la avaricia nunca te dejará contento. Tú quieres más y te puedo asegurar que no te va a dejar contento y vas a querer aún más y aún más y aún más. Ahora, no se quedaba ahí su maldad. No es solamente así que estaban despreciando esto de las ofrendas y robándole al pueblo, es que en el versículo 16 leemos que iban más, porque se cansaron ya de la comida cocida. Esto de ir con el gancho y meterlo en la olla y sacar lo que sea, no, queremos más. Así que iban antes de que el animal fuera puesto en el altar y decían, no, nos corresponde la espaldilla y el pecho, pero vamos a coger aún más. Y dice, asimismo, versículo 15, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, muy inteligente, no iban ellos, enviaban al criado, para así librarse un poco ellos de la vergüenza que deberían haber sentido. Y el criado decía al que sacrificaba, da carne que asar. No les gustaba cocida, la querían asada encima. Porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ellos querían su parte, ellos que la querían cruda para hacérsela a su manera. Y es que así es la avaricia. Tú dejas que la avaricia llene tu vida un poquito y cada vez va a ir más y más y más, hasta que te va a destrozar y te va a destruir a ti. Me pregunto, ¿esta gente no sabía lo que había ocurrido con aquellos hijos de Aarón? Aarón tenía 4 hijos, y 2 de esos hijos, un día cuando había una gran dedicación allí para Jehová, ellos se creyeron, aquí estamos nosotros, vamos a ofrecer un fuego que nos hemos inventado nosotros, y hicieron lo que Dios no había mandado, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, y Dios los juzgó y murieron en ese mismo momento. 2 hijos de Aarón, 2 eran antepasados de estos hombres de aquí. Y por no llevar cuidado con la obra de Dios y con las ofrendas de Dios y con el tabernáculo de Dios, Dios los juzgó al instante. Y estos hombres estaban haciendo muchísimo peor. Quizás no habían leído, no tenían conocimiento de Jehová. Y personalmente creo que Elí tenía responsabilidad en que ellos no tenían conocimiento de Jehová.
Y quizás tú dices, bueno, yo estoy bien como padre porque yo llevo a mis hijos a la iglesia, entonces eso está bien. Ahí en la iglesia yo los llevo, ahí les dan conocimiento de Jehová, ahí conocerán a Dios, así que ya está, ¿no? Pues la verdad es que no. Porque Dios no da la responsabilidad principal de tus hijos a la iglesia, sino a ti y a mí como padres, como padres. La iglesia y la escuela dominical es un apoyo bueno para la enseñanza, pero la responsabilidad es de los padres. Nunca la iglesia y la escuela dominical es un sustituto para la enseñanza de los padres. ¿Sabes qué? Los hijos de Elí vivían en la iglesia. No es que fueran a un culto a la semana, es que vivían todos los días en la iglesia. Estaban bien cerca ahí del tabernáculo, la iglesia que tenían. Pero aunque estaban cerca de la iglesia, estaban lejísimos de Dios. No conocían a Dios. Estaban cerca del tabernáculo de Dios, del arca de Dios, de los símbolos, señales que ahí representaban la presencia de Dios, pero lejísimos estaban de Dios. Y tú puedes venir, traer a tus hijos, y nos encanta que traigáis a vuestros hijos a la iglesia, a vuestros nietos, a vuestros familiares, pero si en casa eso no está siendo enseñado, si no hay ninguna enseñanza sobre Dios, es difícil que un hijo sea criado para Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículo 5 al 9. Deuteronomio 6, versículo 5 al 9. Esto le habla directamente a los padres. Deuteronomio 6 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muchos de los que se le habla en Deuteronomio eran gente joven. ¿Por qué? Porque sus padres ya habían muerto, eran gente que quizá estaban estableciendo una familia, estaban empezando un hogar. Y mira lo que dice aquí, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un hogar entero, que el hogar esté diciendo, Dios es nuestro Dios. Tanto en las puertas como en los frontales, como lo que le dices, como cuando te levantas, en toda ocasión, hablándole a tus hijos de Dios. No dice, amarás a Jehová tu Dios y enviarás a tu hijo para que aprenda en la iglesia y ya está. No, tú en casa lo enseñarás a tus hijos. Como he dicho antes, yo no dudo de que Elí conociese a Dios, pero había muchas áreas en su vida que estaba simplemente siguiendo el patrón de su tiempo. ¿No vimos hace unas semanas que el patrón de su tiempo era que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía? Pues así estaba haciendo Elí. Me pregunto, ¿cuánto le habría enseñado Elí a sus hijos sobre Dios? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que sus hijos no tenían conocimiento de Jehová. Y eran hombres ya mayores, con edad. Y por lo que leemos en el contexto de estos capítulos, no leemos que Elí fuera un juez o sacerdote que fuera enseñando la ley por Israel, como hizo Samuel. No sé si quiere venir conmigo a 1 Samuel 4:1. En el versículo 21 dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová y Samuel habló a todo Israel. Y sabemos por otros capítulos que Samuel iba haciendo tours, iba haciendo recorridos por Israel enseñando la ley, enseñando la palabra. Pero Elí no le vemos haciendo esto. Es más, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. 1 Samuel 3:1. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Por qué escaseaba? ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Alguno dirá, porque Dios lo estableció así en su divina soberanía y ya está, no podemos hacer nada. Claro que sí, Dios utiliza medios. Elí era responsable de lo que estaba haciendo. Y Elí no estaba buscando a Dios, no estaba enseñando la palabra de Dios ni a sus hijos ni al pueblo. ¿Por qué es esto? Porque luego, cuando Samuel busca a Dios, la palabra de Dios no escasea. Y él enseña la palabra, y el pueblo conoce la palabra. Pero Elí tenía una responsabilidad de que ni su pueblo ni sus hijos conocían a Jehová. Tenían la ley de Dios, seguramente tenían una copia allí en el tabernáculo, pero no se enseñaba. Y te digo, Padre,
Seguramente tienes padre o madre, seguramente tienes 1 o 2 o 5 o 10 Biblias en tu casa. ¿Escasea la palabra de Jehová en tu casa? ¿Escasea? ¿Brilla por su ausencia? ¿Qué está más horas, la televisión encendida o la Biblia abierta? Enseñemos a nuestros hijos sobre Dios, ayudémosle a que memoricen los versículos, animémosle a memorizar incluso esas preguntas y respuestas bíblicas, recompensémosles cuando lo hacen, enseñémosles, hagamos un culto familiar cada día si podemos, o al menos algunas veces en la semana, reunamos a nuestros hijos, enseñémosle de Dios, prediquemos en nuestra casa, no solo en la iglesia, en nuestra casa de Dios. ¿Quieres tener un hijo del diablo en casa? No le enseñes sobre Dios. Segundo punto, ¿quieres tener un hijo del diablo? ¿Quieres criar un hijo del diablo en casa? Entonces pon a tus hijos antes que a Dios. Pon a tus hijos antes que a Dios, claro, ellos son tu sangre, deben ser lo primero, ¿no? ¿Quieres tener un hijo del diablo en casa? Pues tus hijos siempre son lo primero, deben ser el centro del hogar, el centro de tu vida, todo gira en torno a ellos. Ni se te ocurra poner otra cosa y menos a Dios antes que a ellos. Elí hizo eso, honró a sus hijos más que a Dios y crió 2 hijos del diablo en su hogar. Mira lo que dice el versículo 29. Dios manda un siervo suyo, Dios manda un profeta para hablar, un varón de Dios a Elí. Y Dios en el versículo 29 le dice a Elí, ¿por qué habéis hollado? Y mira que está hablándole a Elí también, no dice que tus hijos, dice, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado a tus hijos más que a mí, los has puesto por encima, los has puesto antes que a mí. Ahora, eso también se veía de que Elí ponía a sus hijos siempre antes que al pueblo de Dios, porque ¿qué estaba haciendo? Honrando a sus hijos más que a Dios, mira lo que dice el versículo 29, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Estaban robándole al pueblo de Dios para honrar a sus propios hijos. Mucha gente habla de que, y lo he escuchado de muchos lugares, incluso de muchos evangélicos, de que hay que establecer prioridades en tu vida y hacen listas incluso de 5 o 6 cosas. Primero Dios, luego mi esposa, luego mis hijos, luego la iglesia, luego mi familia tal, luego mi trabajo, y pueden hacer listas ahí de cómo tienen que ser las prioridades en tu vida. De cierta manera, creo que casi todos los libros o ideas que he venido venían de Estados Unidos, que son muy organizados y quieren establecer listas de todo y prioridades en todas las cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo deben ser nuestras prioridades? Mateo 6:33. Míralo conmigo si puedes. Mateo 6:33. Dios nos da las prioridades como las tenemos que tener. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, y después ha hablado de todas las cosas por las que nos preocupamos, todas estas cosas os serán añadidas. Dios lo primero, luego lo demás. Tú pon a Dios primero y Dios pondrá cada cosa en su sitio. El problema es que cuando establecemos prioridades, y muchas veces la gente lo ha hecho, cuando establece prioridades, entonces si mi familia siempre tiene que estar por encima de la iglesia, ¿qué pasa cuando mi familia está muy cansada y hay un culto? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Tú pon a Dios primero y Dios pondrá cada cosa en su sitio. Dios pondrá cada cosa en su sitio. Lo hemos visto en 1 Samuel. Hubo un tiempo en el que Ana tenía que quedarse con su hijo y no ir a la casa de Dios. Y eso era lícito y Dios la honraba por eso. Y hay otro tiempo cuando Ana iba con su hijo a la casa de Dios. Tú pon a Dios primero, busca a Dios en su palabra y Dios pondrá todo en su sitio. Es más, en el texto que hemos leído, yo una vez escuché a alguien predicar, mira, dice, buscad primeramente, porque hay que buscar otras cosas. Primero Dios y luego, entonces empezó a hablar de todas las otras cosas que hay que buscar. Pero en el texto paralelo, en Lucas, dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, porque es que todo lo que, el servir a tu familia, el ayudar a tu mujer o a tu esposo, el criar a tus hijos, el trabajar 8 horas en el trabajo, todo eso es buscar el reino de Dios. Todo eso debe ser hecho para Dios. No son cosas aparte el buscar el reino de Dios y el trabajar 8 o 10 horas en el trabajo. No,
Todo va junto, porque en el trabajo debes de estar buscando a Dios y su reino y su justicia. Al jugar con tus hijos, con los Lego o con lo que sea, o al ir con tu mujer a dar un paseo, todo eso debe ser para honrar a Dios. No esa parte, todo debe ser hecho para Dios. Toda nuestra vida, en cierta manera, es sagrada para Dios. Pero aquí hay un hombre, en el 1 de Samuel, que puso a sus hijos antes que a Dios. Y pagó las consecuencias de eso. Porque al final, ¿qué es lo que estaba haciendo? Sus hijos eran su ídolo. Cualquier cosa que se ponga por encima de Dios, toma el lugar de Dios y se coloca como el ídolo, el Dios de tu vida. Y Elí estaba haciendo de sus hijos un ídolo, un Dios. Así que quieres criar un hijo del diablo en tu casa, no le enseñes sobre Dios, pon a tus hijos antes que a Dios. En tercer lugar, dales un ejemplo de carnalidad. ¿Quieres criar hijos del diablo en casa? Entonces déjales ver que tú le das a tu carne lo que te pide. Nunca seas muy extremo en contra de los vicios o pecados, no sea que te vayan a llamar legalista. Si es que al final no pasa nada porque Dios lo perdona todo, ¿no? No luches en contra del pecado, en contra de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No te pongas a llevar tu cruz cada día como si fueras un santito, no. Podrías convertir a tus hijos en cristianos radicales y eso es muy peligroso. Haz lo que el cuerpo te pida, dales un ejemplo de carnalidad y criarás hijos del diablo en casa que seguirán siendo hijos del diablo después. Y algo así creo que hizo también Elí. Y así crió 2 hijos de Belial. Elí, como hemos dicho, era creyente, pero dejó en su vida ciertos pecados respetables, que no hay pecado respetable, pero ahora vamos a ver que muchas veces llamamos a ciertos pecados respetables, que no están tan mal, ¿no? Que no están tan mal. Y dejó que estos pecados le controlaran y sus hijos vieron estas cosas. Mira lo que dice otra vez el versículo 29, la segunda parte, dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Engordándoos, qué palabra más curiosa, porque estaban llenos de avaricia estos, tanto Elí como sus hijos. Pero hay algo curioso en Elí, mira lo que dice 1 Samuel 4, 18, y así es como Elí murió. En 1 Samuel 4, 18, leemos ahí, dice: aconteció, y esto es cuando Dios trajo el juicio a esta familia, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, el que había venido, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Esa palabra pesado nos habla de que Elí estaba grueso, estaba gordo. Si no me equivoco, en la Biblia solo se habla de 2 personas gruesas, pesadas, gordos, y es que uno era el rey de Moab, era un rey malvado, pagano, llamado Eglón, y la otra persona es Elí. Qué vergüenza el compartir esta lista con un rey tan malvado. Y ahora sé que tengo que llevar cuidado con esto, por supuesto, es un tema difícil, además es un tema que pueden haber enfermedades, así que por supuesto hay que llevar cuidado con el tema. Pero debemos de llevar cuidado con algunos pecados aceptados y respetables, como la glotonería. Muchas veces yo me he reído con la glotonería cuando ves a un niño que se infla y te ríe, ja. Y muchas veces en nuestras propias vidas también lo tomamos a broma. Y aquí nos habla de que Elí era un hombre grueso. En los tiempos bíblicos eran tiempos que comer cada día era muy difícil. No es como aquí, que tenemos, gracias a Dios, pues comida cada día e incluso es fácil poder tener algo que comer cada día. En el tiempo bíblico no era así. Y Dios, que nos provee la comida, no quiere que nuestro gozo esté en la comida en sí, sino en Dios que nos da la comida. Y creo que en la vida de Elí este sería un gran problema. Por eso el profeta le dice, engordándoos. Se habían engordado de lo que le correspondía al pueblo. Y esto tuvo consecuencias trágicas también para sus hijos. Quizá Elí pensaba, bueno, esto es un capricho que me doy yo, esto es un vicio que tengo, pero no va a pasar nada. Yo me cedo un poco en esto, en la comida, en la bebida, pero no va a pasar nada. Algo que yo puedo controlar. Mira la vida de Lot. Lot se había acostumbrado también al vino, a beber, más que de lo que debía, y sus hijas utilizaron el vino para ir más allá,
para la fornicación y el incesto con él. Elí seguramente limitó sus excesos a la comida, yo solo me paso con esto, pero sus hijos fueron mucho más allá, muchísimo más allá que él. Los excesos de sus hijos llegaron hasta profanar las ofrendas de Dios e incluso hasta el pecado que vemos en el versículo 22, un pecado horrible. Así llegaron los excesos de estos hijos de Elí. Venían mujeres a servir a Dios, al templo, quizá mujeres que habían hecho un voto como Ana había hecho, y venían mujeres y estos hombres malvados las engatusaban para acostarse con ellas. Así de malvados eran estos hombres. Incluso fornicación y adulterio en el mismo tabernáculo con estas mujeres que habían venido para servir a Dios, y Dios iba a juzgarles. Dios no iba a dejar esto por alto. Un padre que había dejado algo de ejemplo de carnalidad y sus hijos lo llevaron muchísimo más lejos. Tú piensas, un vicio que tengo, un tal que tengo, un poco de carnalidad aquí y allá. Lleva cuidado porque tus hijos lo pueden llevar mucho más lejos de lo que tú nunca podrías haber imaginado, y que un día te digan, papá, esto lo aprendí contigo, esto lo aprendí contigo. Qué triste que Elí pusiera ese ejemplo a sus hijos. Y en cuarto lugar, ¿tú quieres criar un hijo del diablo en casa? Pues entonces no estorbes el camino que elijan tus hijos. No les estorbes, no les corrijas. La disciplina es cosa del pasado, puedes dañar su personalidad. No querrías nunca hacer eso, ¿no? Puedes crearles un trauma para el futuro. Puede ser que cada vez que vayan a hacer algo, pues piensen, ¿es esto correcto o no? Se acuerden de lo que tú les dijiste. No querrías hacer eso, ¿no? Mejor dejarlo para que el niño haga lo que quiera, que vuele libre desde pequeño, que elija su propio destino. ¿Quieres tener un hijo del diablo en casa? No le estorbes en su camino. Mira lo que dice 1 Samuel 3, versículo 13. El dictamen de Dios, la condena de Dios. Mira lo que dice Dios. Y le mostraré, 1 Samuel 3:13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Elí tenía un deber de estorbar a sus hijos, sí, como padres tenemos un deber de estorbar a nuestros hijos cuando ellos se alejan de los caminos de Dios. Y Elí no le había estorbado. Los dejó. Y tú dirás, bueno, pero sí que les dijo algo, ¿no? Algo les habló. Pues llama la atención a sus hijos, sí que es verdad, pero solo les llama la atención a sus hijos cuando es algo público, cuando escucha la fama. Uy, qué fama escucho del mundo, entonces sí que les llama la atención. Es curioso que quizá el mismo Elí no se enteraba de lo que sus mismos hijos hacían ahí en el mismo tabernáculo y se tiene que escuchar, se tiene que enterar por otros. No estaba en la crianza de sus hijos como él debía, porque estos eran jóvenes también, no eran ya adultos ni ancianos sus hijos, y encima en lo que les dice Elí, que lo hemos leído ahí en el versículo 23, les dice, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Esta bronca era una bronca de esas que se echan para la galería, ¿no? Cuando estás con tus hijos en público y hacen tus hijos algo mal y le echan la bronca, pero en realidad luego no haces nada. Lo dejas para la galería. Les dejas seguir su curso para quedar bien o quizá para calmar su conciencia. Pero lo que Dios mandaba que se hiciera era mucho más serio. Estos hijos deberían haber sido echados del sacerdocio, traídos delante de los ancianos, puestos en disciplina. Y este hombre no hizo nada. Y es que tenemos que darnos cuenta que como padres hay una labor de corregir a nuestros hijos, de estorbarles cuando se alejan de los caminos de Dios, cuando van en los caminos de este mundo. Los hijos de Elí, como todos nuestros hijos, nacieron siendo pecadores, hijos de condenación, hijos del diablo. Así que si quieres criar hijos del diablo, simplemente tienes que dejarles que sigan su curso, porque es lo que llevan en su naturaleza. No estorbarlos ni intervenir y seguirán en el camino del diablo. Eso hizo Samuel. Las palabras que le dijo no eran palabras de corrección, porque Dios dice claramente no les ha estorbado, les ha dejado hacer su voluntad.
La ley establecía lo que tenía que haber hecho Elí, y más con sacerdotes, y más con el ejemplo que había de los hijos de Aarón. Pero Elí no hizo nada. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como padres cuando nuestros hijos se alejan del Señor? O cuando nuestros hijos pecan delante nuestra. La respuesta debería de ser: hijos, hijo, hija, si queréis ir en el camino de la perdición, yo no os puedo parar, pero sí os puedo estorbar. Y estamos hablando quizá también cuando se hacen mayores. Hijos, vais a tener mis oraciones estorbándoos en vuestro camino. Hijos, vais a tener mi compromiso a que Dios siempre es primero, y eso os va a estorbar. Hijos, vais a tener mi amor inquebrantable inquietándoos en vuestra vida de pecado. Y cuando se pueda, hijos, vais a tener mis palabras de advertencia estorbándoos. Si queréis ir al infierno, hijos, os voy a estorbar. Tendréis que pasar por encima de mi cadáver. Pero Elí no hizo eso. Elí no estorbó a sus hijos. Yo conozco a hombres de Dios que cuando su hijo se ha alejado de Dios, estos hombres de Dios, en vez de decir, bueno, han tomado medidas. Han tenido que tomar medidas de disciplina que les rompían el corazón, pero medidas que a largo plazo hicieron que sus hijos se dieran cuenta del error de su camino y volvieran a Cristo. Te pregunto, padre, ¿qué cosas vas a permitir en tu casa? Porque eso va a determinar mucho lo que tus hijos hagan. Tú quizás dices, bueno, yo les he enseñado en los caminos y les he puesto un ejemplo, pero ¿les vas a estorbar también cuando se alejen de Dios o les vas a dejar su curso libre? ¿Qué cosas vas a permitir en tu casa? ¿Os acordáis del hijo pródigo? El hijo pródigo quería la vida loca, pero el hijo pródigo sabía que si él quería vivir la vida loca de sexo, drogas y alcohol, no lo podía hacer en su casa, sino que se tuvo que ir a una provincia muy apartada, un sitio lejos. El hijo pródigo también sabía que las puertas de la casa de su padre estaban abiertas, igual que sus brazos abiertas para él, pero no para que volviera a vivir la vida loca en casa, sino para que volviera arrepentido. Padre, ¿estás estorbando a tu hijo cuando tu hijo peca contra Dios y se aleja de él? Elí no lo estorbó, no estorbó a sus hijos, y Dios trajo el juicio sobre él y sobre sus hijos. Ahora hoy hemos hablado sobre cómo criar un hijo del diablo para que continúe siendo un hijo del diablo. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios es mucho más grande que nuestros fracasos. Ninguno de nosotros hemos podido ni podremos nunca criar a nuestros hijos perfectamente bien. Siempre va a haber fracasos más grandes que otros, pero siempre habrá cosas que haremos mal. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios es más grande que nuestros fracasos y su misericordia es más amplia que nuestras rebeliones. A pesar de que muchos hemos fallado con nuestros hijos, oramos para que Dios los rescate, para que Dios los traiga a Él, para que Dios los renueve, para que Dios los vuelva, les haga volver en sí como a ese hijo pródigo. Y oramos también para que aquellos hijos que aún están bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestras faldas, pues si se puede decir así, que Dios nos ayude a criarlos, a guiarlos, a estorbarles cuando se alejen, a enseñarles en sus caminos, a poner el ejemplo, no de carnalidad, sino de santidad, y a poner siempre a Dios primero. Un hijo siempre va a recordar eso. Cuando tú pones a Dios primero, un hijo va a saber, mi padre me quiere tanto, que Dios está primero que yo. Mi padre me quiere tanto que Dios está primero que yo. Mi padre me quiere tanto que me corrige cuando me alejo, porque el padre al hijo que ama, disciplina. Padre, madre, te pregunto, ¿qué le estás enseñando a tus hijos en casa? No que se le enseña en la iglesia, sino que le estás enseñando a tu hijo en casa. ¿Le enseñas la Biblia en casa? Padre, madre, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo o a tu hija? Un ejemplo de, bueno, no pasa nada con esto, no pasa nada con lo otro, de carnalidad, o un ejemplo de tomar la cruz y de servir a Dios y de servir a su pueblo y de entrega y de santidad. Padre, madre, ¿cómo están tus prioridades? ¿Quién está por encima? ¿Tú? ¿Dios? ¿Tus hijos? ¿Quién está por encima? Padre, madre, ¿estás corrigiendo, estorbando a tu hijo cuando se aleja, cuando peca? Pero también hay algo que decir a los hijos aquí, porque hemos hablado solo de los padres, pero tú estás como hijo aquí y dices, bueno, hoy le toca solo a los padres, hoy no me toca nada a mí, ¿no? Te tengo que avisar de algo muy serio, porque la vida alejada de Dios,
No importa si has tenido padres que honren a Dios y le sigan y te enseñen de las cosas de Dios, o que hayas tenido padres que no sigan a Dios. Una cosa o la otra, al final tú eres también responsable. Y te aviso que la vida alejada de Dios siempre acaba mal. Siempre acaba mal. Hoy tienes el privilegio de estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios. Y te aviso de que la vida alejada de Dios, como ocurrió con estos hijos de Elí, siempre acaba mal. Te animo, si no conoces al Señor, eres joven y no conoces al Señor aún, a pronto en tu juventud, pronto venir a Él, entregarle toda tu vida, arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Y Él promete que Él te salvará. No eres demasiado joven para venir a Cristo. Él te salvará. Si vienes con esa fe de un niño, de decir, Señor, creo en ti como mi Señor y Salvador. Creo que Cristo murió en la cruz como el pecado que yo merecía, pagando ese pecado. Él te va a salvar. Y cuando Dios salva un alma en la juventud y la niñez es algo muy especial, porque tiene una vida completa para servir al Señor, una vida completa para gozar y disfrutar del Señor y no tener que probar las miserias que ofrece el mundo. Porque te aseguro que el mundo lo único que te ofrece ahora son miserias y en el futuro el juicio de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial,